Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso. En esta ocasión veremos las condiciones anidadas. Así que vamos a crear un archivo de Python aquí, al cual yo le pondré como nombre condiciones anidadas. Muy bien, vamos a pedirle un número al usuario. Número va a ser igual. Este número pues puede ser entero, flotante o el que ustedes quieran. En este caso yo pondré un número entero. Input. Y vamos a decirle, escribe un número, puntos y un espacio. Muy bien, si nosotros ejecutamos este código, aquí en la salida estándar ya tenemos, escribe un número y pues ponemos un número y ya se guarda en la variable. Muy bien, ahora vamos a crear una condición donde vamos a preguntar si este número es mayor que 10. Entonces vamos a decir que si número es mayor que 10, ponemos dos puntos para finalizar la instrucción de la condición y dentro del bloque de esta condición vamos a escribir todo lo que queremos que haga pues cuando se acepte o cuando se cumpla esta condición. Por ejemplo, vamos a imprimir el número es mayor a 10. Ejecutamos el código y bueno, antes de eso vamos a utilizar un else. Si esto no se cumple, o bueno, todo lo anterior a este else no se cumple, vamos a decir que el número no es mayor a 10. Ejecutamos el código. Y aquí tenemos, escribo un número, por ejemplo, el número 5, y nos dice el número no es mayor a 10, ya que nada de lo que está antes de esta condición else, bueno, nada de lo que está antes de esta palabra reservada else se está cumpliendo, pues ejecuta todo lo que está dentro del bloque else. El número no es mayor a 10. Pero si nosotros pusiéramos, por ejemplo, el número 15, pues nos dice el número es mayor a 10. Muy bien, ahora, dentro del mismo bloque, cuando se acepta la condición de si el número es mayor a 10, vamos a crear otra condición, donde vamos a comprobar si el número es mayor a 30, por ejemplo. Pongamos si número es mayor a 30, vamos a poner dos puntos, print, el número, bueno, vamos a poner además, coma, el punto, perdón, el número es mayor a 30. Muy bien, ejecutamos el código y aquí tenemos, escribe un número, por ejemplo 15, pues se ejecuta esta condición, esta de aquí se acepta, nos dice, bueno, se ejecuta esta línea de aquí, el número es mayor a 10 y esta condición no se cumple, entonces este bloque tampoco se cumple. Como podemos observar, aquí tenemos esta condición dentro de esta condición. Y pues aquí tenemos que esta indentación es parte, bueno, esta línea de aquí es parte de esta condición. O sea, de todo este bloque de aquí. Muy bien, vamos a debugarlo para poder comprenderlo un poco mejor. Debugamos. Nos dice, escribe un número. Por ejemplo, el número 15. Se detiene aquí. Si nosotros presionamos F9, pues esta condición se cumple, ya que el número sí es mayor a 10, porque el número es 15. Presionamos F9 nuevamente. Aquí en la consola tenemos el número es mayor a 10. Y está. Y después se detiene aquí en esta condición, donde pregunta si número es mayor a 30. Pues como el número es 15, entonces esta condición no se va a cumplir. Presionamos F9 y se finaliza el código. Pero si nosotros escribiéramos, por ejemplo, un 35, pues presionamos F9, esta condición se cumple. Presionamos F9 nuevamente, nos dice el número es mayor a 10. Presionamos F9 nuevamente, aquí está el código. Y se detuvo, presionamos F9. Y aquí en el debugger, perdón, aquí en la consola, presionamos F9 nuevamente. Y nos dice, además, el número es mayor a 30, ya que esta condición sí se está cumpliendo. También podemos utilizar un elif aquí dentro. Si número es mayor a 20, por ejemplo,
vamos a imprimir, además, el número es mayor a 20. Ejecutamos el código. Escribo un número, por ejemplo, 35. Y nos dice el número es mayor a 10. Y también nos dice, además, el número es mayor a 30. Pero ¿por qué no se cumplió esta condición si el número también es mayor a 20? Pues bueno, esto sucede porque este if es como si fuera parte de la misma pregunta de este if. Es decir, estamos preguntando si el número es mayor a 30. Y si el número no es mayor a 30, entonces pasa al siguiente bloque, a la siguiente condición, y nos dice, si esto no se cumplió, entonces vamos a volver a preguntar si el número es mayor a 20. Por ejemplo, vamos a debugar todo esto. Y vamos a poner el número 25. Aquí se detiene, pasamos F9. F9 otra vez, se detiene aquí en esta condición. Como el número es 25, esta condición no se cumple, entonces nada de aquí se va a ejecutar. Pasa a la siguiente condición, donde donde se pregunta si el número es mayor a 20. Como un número es 25, entonces presionemos F9 a ver qué pasa. Como pueden observar, ya pasó al bloque de este if. Y presionamos F9 y nos dice además el número es mayor a 25. Muy bien. También podemos utilizar un else, por ejemplo. Si nada de esto se cumple, por ejemplo, si un número es 15, antes que nada vamos a ejecutar esto y vamos a poner un 15. Pues como pueden observar, solamente nos dice el número es mayor a 20, ya que no es ni mayor a 30 ni tampoco mayor a 20. Entonces utilicemos un else para decir que si nada de eso se cumple, pues pongamos print. Además, el número es menor que 21, porque aquí esta condición se va a cumplir si el número es mayor a 20, o sea 21. Y aquí si nada de esto se cumple, nos va a decir que además el número es menor que 21. Vayamos a debugar esto. Lo tenemos, escribo un número, por ejemplo 18. Se detiene aquí, presionamos F9. F9 ejecuta esa instrucción del print. F9 otra vez. Esa condición no se cumplió, ya que el número es 18. Lo tenemos. F9 nuevamente. Esta condición tampoco se cumple. Y esta condición pues se tiene que cumplir al final, ya que ninguna de las otras condiciones se cumplieron. F9. Y aquí nos dice, además el número es menor que 21. Y así nosotros podemos estar anidando cuantos if queramos dentro de otros if. Por ejemplo, si esta condición se cumple, vamos a decir que siempre se va a ejecutar este if, porque estamos poniendo un true. Y vamos a poner línea de ejemplo. Muy bien, ejecutamos el código. Este if se va a ejecutar, se va a cumplir siempre y cuando el número sea mayor a 10 y también mayor a 20. Entonces pongamos, por ejemplo, el 25. Aquí nos dice el número es mayor a 10, que viene siendo este de aquí. Además, el número es mayor a 20, que viene siendo este de aquí porque se cumple esta condición. Y después nos dice línea de ejemplo, que viene siendo esta otra instrucción de aquí. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición. Esta condición siempre se va a cumplir siempre y cuando estas otras dos condiciones se cumplan. Muy bien, esto ha sido todo por este capítulo. Los espero en el siguiente. Hasta pronto.